Buenos días, querida promoción. Vamos a dar inicio a un nuevo trimestre. Ya hemos cerrado un pequeño ciclo en la que hemos venido reflexionando sobre la filosofía antigua, sobre los orígenes de la filosofía antigua, sus fuentes, autores muy importantes como Aristóteles, Platón, San Agustín, Santo Tomás, en los que han ido marcando el flujo de la filosofía a lo largo de la historia. En este nuevo trimestre vamos a empezar, que estamos empezando, ya dimos una pequeña introducción en la anterior clase sobre qué es la ética. Nos recordarán que hemos dicho que la ética va a ser un modo de vida, concretamente del ser humano, alguien que le atañe al ser humano en, en su cotidianidad. Por eso vamos a hablar ahora de algunos sistemas éticos. Concretamente vamos a mencionar dos sistemas éticos en esta clase y vamos a dejar otros dos sistemas para la siguiente clase. El que alcanza la felicidad es porque aprecia la búsqueda de la sabiduría, diría, parafraseando a Aristóteles. Es algo que en los sistemas éticos es lo que se va a buscar, alcanzar la sabiduría mediante la felicidad. Vamos a entrar en la ética de Aristóteles. La ética de Aristóteles, vamos a recordar un poquito Aristóteles. Nace el año 384 a.C. en Estagira, que es actual Macedonia. Es el principal representante de la filosofía antigua, como lo hemos dicho en el tema relacionado con Aristóteles, y justo por ello va a influenciar en otros filósofos, como por ejemplo Santo Tomás y filósofos más actuales también. Ahí tenemos, les presento Aristóteles. Los libros son muchos, los libros que él escribe son muchos, y se clasifican en el Corpus Aristotelicum. Estos libros hablan libros sobre lógica, ciencias naturales, metafísica, tema central en Aristóteles, escritos éticos, que es donde nos vamos a centrar un poquito, la ética de Aristóteles, sobre todo en la ética a Nicómaco, y estética. No la estética de peluquería, no lo confundamos, sino una estética filosófica que va a buscar la belleza de la naturaleza en la esencia de las cosas. Dicho un recordatorio de Aristóteles, entramos en la ética. ¿Qué es la ética para Aristóteles? La ética se basa en la búsqueda de la felicidad, que es obtenida por medio de la virtud. Por tanto, la ética es una constante búsqueda de la felicidad, alcanzar la felicidad, la plenitud de la felicidad, que es obtenida por medio de la virtud. ¿Qué es la virtud? Es la disposición del alma para comportarse de un modo determinado. Es decir, cómo yo me comporto frente a ciertas actitudes y cómo dispongo mi ser frente a ese comportamiento. Voy a un lugar y voy a un restaurante y como. ¿Con las manos o con los cubiertos? Bueno, va a depender. De repente son pollos a la canasta. Va a determinar una disposición del alma para comportarse de un modo determinado. Ese modo determinado va a llevar a actuar éticamente frente a las actitudes. Bien. Por tanto, la virtud se adquiere por medio del ejercicio y el hábito. De tal manera que si un hombre desea ser justo, debe practicar la justicia. Y así todas las virtudes necesarias que lleven al bien supremo. ¿Qué quiere decir esto? La virtud es un constante ejercicio. Si yo quiero ser buen futbolista, bueno, tengo que practicar y generar hábitos de deporte.
Si quiero ser un buen filósofo, debo practicar el razonamiento, el pensamiento, la lectura y generar el hábito de esa cosa. De tal manera que si yo, como decía esto, ahora, si lo pensamos en ámbitos, en términos más abstractos como justicia, como el hecho de libertad, democracia, es un hábito constante que va haciendo el hombre en ese aspecto. Si yo deseo ser justo, practico la justicia. Y en ese término de justicia va a aplicar toda la visión de justicia que yo tenga sobre ello, ¿no? Cosa que todas las virtudes necesarias, como la justicia, la templanza, la democracia, la equidad, me llevan a experimentar un bien supremo. Y ese bien supremo automáticamente va a ser la felicidad. La felicidad. ¿Qué es la felicidad? Porque sería la gran pregunta, ¿no? Hablamos de felicidad, pero ¿qué es la felicidad? ¿Es un momento eufórico en el que pasamos? Hoy es mi cumpleaños, me siento feliz, o es un estado de vida, o es un modo de vida, entendiéndolo desde la ética. Para Aristóteles, el concepto de felicidad se va a distinguir en tres tipos de vida, tres aspectos fundamentales de vida. El primer aspecto es que la felicidad consiste del disfrute de los placeres sensibles, es decir, me da felicidad comer, me da felicidad trotar, me da felicidad estar con alguien, me da felicidad el hecho de que algo de afuera exterior me hace feliz, ¿no? Pero este tipo de felicidad va a corresponder al vulgo de las personas incultas. Acuérdense un poco de la jerarquización de las personas en la Grecia antigua, en, en Grecia concretamente, ¿no? El vulgo, los políticos junto con los militares y los filósofos como seres supremos, ¿no? Esta misma jerarquización se la va a ver dentro de este concepto de felicidad y tipos de felicidad. Este primer tipo de felicidad que se basa en los placeres sensibles es para las personas, para los vulgos, para el común denominador de las personas. El segundo tipo son de quienes consideran que la felicidad está en los honores, en la gloria y la fama. ¿Qué quiere decir esto? Honores. Oh, tiene un título. Oh, es doctor en algo. Es famoso. ¿No? Es como que las glorias que te elevan, te distinguen de estas personas que están dentro del vulgo, ¿no? Ahora, este género de vida es para los gobernantes, para los políticos y para los militares. Bien, ¿por qué? Porque los gobernantes tienen gloria, tienen poder, tienen honor. Los políticos manejan eso. Y los militares, con la gloria, con una batalla conquistada, ya tiene fama, ya tiene honor, ya tiene gloria, ¿sí? Bajo estos tres términos. Y el tercer aspecto son los que se consideran que la felicidad está en el ejercicio de la razón, como guía del ser humano. Es decir, la felicidad no se va a encontrar para este tercer tipo de felicidad, o la felicidad plena o suprema, un bien supremo, la va a encontrar en el ejercicio de la razón. No tanto en lo sensible, no tanto en lo perecedero, como un honor, como la gloria, como la fama, sino en la razón pura. Y este género de vida obviamente va a pertenecer a los filósofos, quienes buscan la felicidad. Filósofo que no busca la felicidad no podría llamarse en ese sentido filósofo. Somos llamados a la felicidad, diría algún santo por ahí.
Aristóteles dice en uno de sus escritos, que es una ética dirigida a Nicómaco, que era su discípulo, trata sobre la felicidad, que dice, nos va a decir, además, que el que procede en sus actividades de acuerdo con su intelecto y lo cultiva, parece ser el mejor dispuesto y el más querido de los dioses. En efecto, si los dioses tienen algún cuidado de las cosas humanas, como se cree, será también razonable que se complazcan en lo mejor y más afín a ellos, y eso sería el intelecto, y que recompense a los que más lo aman y honran, como si ellos se preocuparan de sus amigos y actuaran recta y noblemente. Es manifiesto que todas estas actividades pertenecen al hombre sabio, principalmente, y así será el más amado de los dioses, y es verosímil que sea también el más feliz. De alguna forma, este texto, esta locución que le hace a Nicómaco, dice que, obviamente, hay ciertas actividades que proceden del intelecto y que se tienen que cultivar. Y estas actividades no son actividades sensibles que se dan en este plano terrenal, sino que se dan en un plano se da en un plano trascendental, es decir, en el plano divino. Por tanto, si también se da en este plano divino, estos seres divinos, estos dioses, como lo diría Aristóteles, tienen cuidado de las cosas humanas. Y por ello también es razonable que el intelecto humano actúe en base al intelecto divino. Y por eso mismo, esa recompensa se lo da en base a que el ser humano conozca la felicidad. Por ello, el sabio será el más feliz de todos los hombres. Hasta aquí un poquito con el sistema ético de Aristóteles. Y en resumidas cuentas decimos de que la ética en Aristóteles es la búsqueda de la felicidad, y esa búsqueda de la felicidad se va a encontrar a través del intelecto, que va a ir relacionado con la sabiduría. En conjunto, la sabiduría se encuentra con el intelecto y esta da pie a encontrarse con la felicidad, a superar la felicidad. Ahora vamos a entrar en la ética de Maquiavelo. ¿Han oído hablar de Maquiavelo? Seguramente que sí, en algunos aspectos o en alguna materia. Se los presento al señor Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nace en Florencia, en Italia, el 3 de mayo de 1469. Ayer fue su cumpleaños. Él tiene una corriente filosófica muy particular que se basa entre lo político e histórico. Relacionado político e histórico, Maquiavelo va a tener un sistema muy particular de ética que sorprende un poco y que se va marcando. No sé si han escuchado hablar ese término. Esta persona es maquiavélica, como si es demasiado malvada. Es capaz que en este contexto de ética de Maquiavelo vamos entendiendo por qué se dice eso. Una de sus frases conocidas es: en las acciones de los hombres, y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados. Es decir, que las acciones es en base a los resultados. Y como los príncipes tienen todo poder, pues se va marcando por ahí. Bien, el más famoso editado hasta el día de hoy es El Príncipe.
Es uno de los clásicos de Maquiavelo y al menos para los que van a entrar a ciencias políticas, pues es un libro recomendable para este ámbito de la carrera. La virtud en Maquiavelo varía bastante de la visión aristotélica. La virtud que nos presenta Maquiavelo se la va a tomar desde el término latino, virtus, que quiere decir hombre o individuo, y este hace alusión al hombre adulto. Pero en su sustantivo virtus cabría traducirse como vigor, madurez, valor, entereza, eficacia, mérito, pero también es como fuerza, aventura y osadía. ¿Qué quiere decir esto? Maquiavelo va a presentar la virtud entiende la virtud como algo masculino y lo confronta con la naturaleza femenina, que es la fortuna, que debe ser seducida para conquistarla. En pocas palabras, la virtud es la parte masculina. No lo tomamos como un aspecto machista, no. Es más al contrario, es el juego seductor que se da entre la virtud y la fortuna. La ética está en conseguir la fortuna y la virtud está en el juego que utiliza para conquistarla a ella. Bien, la fuerza que el hombre va a marcar en cuanto conquista, en dominio, en todo eso. La fortuna, algo femenino, algo que se esconde, que busca ser seducida para caer en brazos de esta virtud. Bien, por tanto, la virtud es un conjunto de cualidades que permiten vencer obstáculos, prevenir lo que nos depara el futuro. Por eso se relaciona con la voluntad e inteligencia, con la acción y la destreza. Y gracias a esta virtud somos lo que somos y logramos obtener lo que queremos. Bien, vamos a decir, conjunto de cualidades que permiten vencer obstáculos. Fulanito me es un obstáculo, vamos a poner, me es un obstáculo en una carrera de 100 metros planos que me pongan una valla. La virtud va a ser saltar esa valla. Vence los obstáculos y previene lo que va a deparar el futuro. Por tanto, eso va a permitir que yo siga caminando. Bien. Y se lo relaciona mi voluntad en lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo, y mi inteligencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque una cosa es lo que quiero, la voluntad, y otra cosa es el cómo lo realizo. Y la otra cosa es lo realizo. Bien, aquí la voluntad y la inteligencia. Con la acción y la destreza. Es en la medida que voy accionando, la destreza que voy obteniendo. Cuando seduzco a alguien. Cómo voy accionando y cómo voy aplicando la destreza para que esa persona caiga. O se deje seducir. Bien, por eso decimos que gracias a esta virtud somos lo que somos y logramos obtener lo que queremos. Medida de soy mis acciones y obtengo lo que quiero en base a mis deseos. Y de aquí la famosa frase de Maquiavelo, que seguramente muchos la conocen, es la famosa frase de Maquiavelo que es: el fin justifica los medios. En este aspecto, el príncipe debe ir en búsqueda de la fortuna. Bien, la virtud del príncipe debe ir en búsqueda de la fortuna, que, como hemos dicho, lo va a tomar como el lado femenino, como mujer, para que ella lo reconozca como varón. Porque como si no hay una virtud que busque conquistar,
la fortuna nunca lo va a reconocer como tal. Bien, por eso Maquiavelo reivindica dentro de lo político el uso de la crueldad, el engaño, la mentira, muchas veces el manejo corrupto dentro de ella, ¿no? Y por eso dice, como decía hace rato, pues el fin justifica los medios. Es decir, el fin de alcanzar el poder, la fortuna, va a justificar de que, hoy vemos en la política, de que se quieran quedar, de que pongan prioridades, como llamar a elecciones, un ejemplo, antes que otras cosas que son más importantes. Porque el fin mío es de llegar a otro lado. La señorita Fortuna. Y por ello la virtud política no es necesariamente saber hacer el bien, sino saber cuándo hacerlo y cuándo no. Aquí se basa prácticamente el aspecto de conquista de un príncipe de la fortuna. La política no es necesariamente saber hacer el bien para Maquiavelo, sino saber cuándo hago el bien y cuándo no, cuándo me limito a hacerlo. Es un discernimiento total que se juega y por eso, y desde aquí podemos entender la frase, piensas maquiavélicamente, no tienes una postura tan, sino saber justificar este fin que quiero hacer, voy a justificar ciertos actos. Maquiavelo dice en el libro del Príncipe, hablando sobre la fortuna, que se concluye que, como la fortuna varía y los hombres se obstinan en proceder de un mismo modo, serían felices mientras vayan de acuerdo con la suerte de los infelices, cuando estén en desacuerdo con ella. Sin embargo, considero que es preferible ser impetuoso y no cauto, porque la fortuna es mujer y se hace precioso. Si se la quiere tener sumisa y se ve que se deja dominar por estos antes que por que actúan con tibieza, y como mujer es amiga de los jóvenes porque son menos prudentes y más fogosos y se impone con más audacia. ¿Qué quiere decir? Que para conseguir la fortuna hay que tener cierto vigor, cierta fortaleza, cierta búsqueda y no obstinarse en lo mismo modo, porque la fortuna varía, es cambiante. Y este cambiante va a implicar de que se tiene una búsqueda constante de aquella, y esa búsqueda constante, la misma, lleva a la persona a ser menos prudente posiblemente, más fogoso, con más audacia, diría, ¿no? Y en este aspecto, ahí la fortuna se va a dejar seducir y va a caer sumisa frente a esta audacia política. Hasta aquí con los señores, con nuestros dos sistemas éticos que hemos presentado. La siguiente clase hablaremos de otros dos sistemas éticos que han ido surgiendo también a lo largo del tiempo. Y como modo de conclusión, pues cabría decir que hay diferencias entre un sistema ético presentado por Aristóteles y un sistema ético presentado por Maquiavelo. Cada uno, decíamos, tiene una forma de vida y está marcada por un contexto social, cultural determinado. Aristóteles, bajo la influencia filosófica tanto de la antigua Grecia, establece de que es un modo de vida y que ese modo de vida, lo principal y lo que va a marcar está en la búsqueda de la felicidad.
una felicidad que va a alcanzar el ser humano a través del intelecto. Y ese intelecto se lo tiene que ver en la recurrente adquisición de las virtudes. Y estas van floreciendo con los hábitos, con la práctica constante de, ¿no? Después tenemos a Maquiavelo, que surge en otro contexto político en el que es todo un reinado y todo es una maraña de poder en la que todos quieren alcanzar el poder y todos van haciendo diferentes cosas para llegar a tener este poder. Por tanto, la virtud, ¿qué va a ser? Va a ser la conquista, va a ser la fortaleza, lo que me lleva, lo que me impulsa, lo que me lleva a actuar. Bien, esta búsqueda está sobre todo en la conquista de la fortuna, sin importar los medios. El fin justifica los medios. Si yo tengo que aplastar al otro para alcanzar esta fortuna, lo voy a hacer. Pero si tengo que no actuar frente a una situación para alcanzar la fortuna, también lo voy a hacer. Por tanto, de alguna forma es como que más una ética más griega y la otra ética más basada en el poder. Una basada en la felicidad, la otra en el poder. Bien, un poder que tiene que seducir la fortuna. Hasta aquí vamos a hablar con estos dos sistemas éticos. Vamos a seguir hablando a lo largo de este trimestre sobre la ética, la moral. Vamos a entrar para la siguiente clase con otros dos sistemas éticos muy interesantes en que nos van a plantear la forma de vida que se ha ido armando en el transcurso de los años y de los siglos. Un fuerte abrazo, les deseo todo lo mejor y espero que pronto pues nos volvamos a ver y encontrarnos nuevamente.